El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper lindo, ¿ok? Que es el plasma pen. Me imagino que lo han escuchado muchísimo porque es un equipo espectacular con el que podemos realizar trabajos muy bonitos, ¿ok? Ok. Vamos a definir primero lo que es el plasma pen, ¿ok? Lo que es el tratamiento. El tratamiento tensor plasma pen es una técnica donde a través de una pluma, que es este equipo que ustedes ven allí en la foto, que emite energía a alta temperatura, o sea, genera como unas pequeñas quemaduras controladas en puntos sobre la piel a nivel superficial, tensa la misma, o sea, tensa la piel inmediatamente, dejando los puntos que se cicatrizarán naturalmente. Se utiliza una anestesia tópica para que el paciente pues no sienta ningún tipo de molestia, porque si no se utiliza la anestesia tópica sí puede doler, ¿ok? Y el tiempo de curación es de aproximadamente 7 días, puede ser entre 7 a 10 días dependiendo del paciente, del tipo de piel, de la hipersensibilidad, entre otros. El efecto final se va a ver entre las 8 semanas o los 3 meses y dura entre 1 a 3 años, ¿ok? Este dispositivo, ¿qué es lo que hace o cuál es su mecanismo de acción? Utiliza el voltaje en el aire para crear un arco eléctrico, que es lo que se conoce como plasma, por eso se le llama plasma, se le llama pen porque tiene como forma de un lápiz, ¿ok? Y por esta razón es que se le llama plasma, entre su punta y la piel, de modo que no hay contacto directo con la piel y no produce daños a nivel dérmico. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabaja solamente a nivel superficial, ¿ok? Cuando este arco eléctrico toca la piel o se acerca, mejor dicho, a la piel, se contrae instantáneamente la misma y la acción del plasma va a estimular a los fibroblastos, provocando una producción activa de colágeno y de elastina, que lo que va a hacer es tensar la piel de manera natural, efectiva e inmediata. De esta forma, el exceso de piel se reduce, ¿ok? Lo que da como resultado una piel más tersa. Sabemos lo que son los fibroblastos, que son unas células activas que se encargan de producir colágeno, elastina y glicosaminoglicanos, como por ejemplo el ácido hialurónico, ¿ok? Que lo escuchamos muchísimo en tratamientos de relleno, en tratamientos para hidratación. Tiene una importancia clave para el crecimiento normal, la curación de heridas y las actividades fisiológicas cotidianas en todos los tejidos de nuestro organismo. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las indicaciones del plasma pen, ¿ok? Y aquí voy a hacer énfasis en algunos puntos. Se utiliza para verrugas o acrocordones, y ya poco a poco vamos a ir definiendo estos términos, manchas de varios tipos, pero que estén a nivel superficial, ¿ok? Acné cicatricial, o mejor dicho, cicatrices de acné, no para acné activo, ojo allí, cicatrices hipertróficas o queloides para estrías, para otras lesiones superficiales, exceso de piel sobre todo en el párpado superior, ¿ok? O en las ojeras cuando se forman esas bolsitas, arrugas finas, arrugas que ya están estáticas, pero que son finas, y flacidez corporal. Si ustedes investigan acerca del plasma pen en internet, que hay muchísima, demasiada información en internet, ustedes se van a encontrar que dice que se utiliza para ciertas cosas y no es del todo así, ¿ok? No es del todo cierto. Por ejemplo, dice que se utiliza para retirar tatuajes. Sabemos que el pigmento de los tatuajes se encuentra a un nivel muy profundo, a donde no debemos llegar jamás con el plasma pen. El plasma pen es un equipo que, como ya lo mencioné, genera una especie de quemadura controlada, pero a nivel superficial, a nivel de la epidermis, que ya sabemos que es la capa, la primera capa de la piel, ¿ok? Entonces, un pigmento que está implantado de forma profunda, no vamos a poder llegar allí. Ojo con eso, porque si nos ponemos a quemar un tatuaje y a llegar a espacios muy profundos, lo que podemos generar es una cicatriz, ¿ok? Además, también dice por allí en internet que se utiliza para telangiectasias, que son esas arañitas vasculares. Tampoco es del todo cierto, puesto que las arañitas vasculares o las telangiectasias se encuentran también de forma profunda. Imagínense, son parte del proceso venoso.
del sistema venoso, ¿ok? Entonces no llegamos tan profundo. Bien, nosotros vamos a tratar afecciones que estén a nivel superficial. De hecho, en algunas manchas no se utiliza tampoco, solamente se utiliza en algunos léntigos solares, ¿ok? O en algunas manchas por quemaduras que están superficiales. El melasma, que está muy profundo, no se puede utilizar en melasma. Para eso tenemos otros tipos de tratamiento, como el Dermapen, que ya lo vimos, como el plasma rico en plaqueta en combinación, que ya lo vimos, ¿ok? Etcétera, etcétera. Y más adelante veremos peeling químico, ¿ok? Pero esto se lo digo porque de verdad en internet hay muchísima información que no es del todo cierta. Cuando vamos a la práctica, no es así que se trabaja. Bien, esto para que lo tengan claro con respecto a las indicaciones. Contraindicaciones, es decir, a quién no se le debe, a quién no se le puede realizar tratamiento con plasma P, personas que tengan fiebre, que estén cursando con algún proceso viral o infeccioso, tratamientos con anticoagulantes, ¿ok? Por riesgo de hemorragias, acné activo, no se utiliza en acné activo, enfermedades dermatológicas, como por ejemplo eczema, psoriasis, dermatitis atópica, ¿ok? Menstruación, embarazo, lactancia, sobre todo por los cambios hormonales, alrededor de heridas y o problemas de la piel, infecciones como tuberculosis, sobre prótesis metálicas, tornillos, clavos. Los pacientes que están en tratamiento, en algún tipo de tratamiento en específico, deben consultar con su médico tratante para evaluar si se puede realizar este tipo de procedimientos o no, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de este procedimiento o de este tratamiento? Cicatrización más rápida que a nivel quirúrgico, por ejemplo, en el caso de la blefaroplastia, que ya vamos a hablar un poco de él, es indoloro, se utiliza anestesia tópica para que el paciente no sienta ningún tipo de molestia, no hay cortes, no hay cirugía, no hay inyecciones, no deja hematomas, ¿ok? Porque se trabaja a nivel superficial. Ojo, sí deja inflamación, ¿ok? Hematoma como tal no debería, pero sí se inflama la piel, sobre todo la piel de los párpados, de la ojera, que es una piel bien sensible. Se ven resultados, o los resultados son visibles desde la primera sesión, porque se ve cuando se hace la pequeña quemadura, se ve cómo se contrae la piel de forma instantánea, ¿ok? Y los resultados son duraderos porque pues estamos haciendo que nuestro propio organismo produzca nuestro propio colágeno, nuestra propia elastina, nuestro propio ácido hialurónico, y por eso los resultados van a ser más duraderos en el tiempo. Aptos para combinar con otros tipos de tratamiento, obviamente eso depende, yo siempre les he dicho que tratemos de no ser muy abrasivos, ¿ok? Se puede realizar, tenemos que tratar de no realizarlo con tratamientos, en conjunto con tratamientos muy invasivos. Se trata de un tratamiento sin inyecciones ni incisiones, a diferencia de lo que sería el lifting quirúrgico, ¿ok? No se necesita puntos ni nada de eso. Es un tratamiento un poco más económico que la cirugía. El periodo de recuperación es menor que en un procedimiento quirúrgico. Es prácticamente indoloro, no produce cambios en la expresión facial y los resultados de rejuvenecimiento de la piel son duraderos por el mismo mecanismo que les acabo de explicar, de la producción de colágeno, elastina, ácido hialurónico, etc. Ok, vamos a hablar un poco acerca de aquellas lesiones que nosotros pudiéramos tratar con el dispositivo Plasma Pen, ¿ok? Podemos tratar lo que son los acrocordones, que le llamamos verruguitas, pero no son verrugas en sí, son acrocordones. Ya les voy a enseñar cuáles son las diferencias. ¿Qué son los acrocordones? Son prominencias benignas y de pequeño tamaño que salen en la piel y están formadas por la dilatación de las papilas vasculares y el endurecimiento de la epidermis que las cubre, ¿ok? ¿Qué puede causar los acrocordones? Muchos factores, genético, resistencia a la insulina, entre otros. Así que hay que hacer una buena historia clínica a ese paciente, ¿ok? Por el contrario, las verrugas son pequeñas protuberancias carnosas en la piel o en las membranas mucosas que son producidas por el virus del papiloma humano, ¿ok? O por el virus del VPH. Las verrugas son ocasionadas por diferentes cepas del virus del papiloma humano. El síntoma principal es una neoplasia indolora y carnosa en la piel. Las áreas comúnmente afectadas son las manos,
los pies y los genitales, ¿ok? A diferencia de los acrocordones que usualmente se forman en zonas de pliegue, como el cuello y las axilas, ¿ok? Ya vamos a ver la diferencia. Estas son acrocordones. Con nuestro plasma pen, con nuestro dispositivo, podemos hacer una pequeña quemadura para retirar estos acrocordones y ustedes van a ver esa práctica muchísimo mejor en su sesión práctica, valga la redundancia. Estos son acrocordones, para que no les sigamos diciendo verrugas, acrocordones. Estas son verrugas, ¿ok? Se ven aquí en la zona genital, en las manos y también se ven en los pies. Así que los que se forman en las zonas de pliegue como el cuello, las axilas son acrocordones, y si lo ves en las genitales, en las manos o en los pies, son verrugas. Yo no recomiendo retirar verrugas, ¿ok? O sea, estas lesiones con el plasma pen, puesto que estas lesiones son altamente contagiosas y son muy infecciosas, ¿ok? Entonces, en caso de sospechar de verrugas por el virus del papiloma humano, lo ideal es remitir a nuestro paciente a un infectólogo o a un ginecólogo y que le haga cauterización y el tratamiento que corresponda. Ahora, los acrocordones sí los podemos retirar, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de lo que es el léntigo solar, que es una hiperpigmentación que usualmente sale de forma superficial. Un léntigo es una mancha benigna de la piel de color marrón a negro, de entre 1 a 15 milímetros de diámetro o de tamaño, que puede aparecer desde la infancia o adquirirse con los años. Se ve más que todo en las personas mayores, en realidad. En general, motivado por la exposición al sol. Su aparición puede ser rápida o lentamente progresiva, es decir, que aparece y poco a poco se va marcando más. Los léntigos son muy frecuentes, más del 90% de las personas, sobre todo de raza blanca, mayores de 60 años, y más del 20% de los mayores de 35 pueden tener algún léntigo solar, ¿ok? Este tipo de manchas o de hiperpigmentaciones en ocasiones, ojo, en ocasiones se pueden retirar con el plasma pen, pero solamente cuando están a nivel superficial. Cuando están profundos no hay nada que hacer con el plasma pen, porque pues no podemos quemar toda la epidermis y llegar hasta la dermis, ¿ok? No podemos hacer eso. ¿Cómo sabemos si está superficial? Cuando la tocamos sentimos relieve, ¿ok? Y cuando evaluamos bajo la lámpara lupa, se ve que está a nivel superficial y se retira muy fácil haciendo pequeñas quemaduras, pequeños puntitos alrededor y dentro de la lesión. Vamos a hablar acerca de los quistes de Milium, que también podemos retirarlos en algunas ocasiones con el plasma pen. Son pequeñas bolitas blanquecinas de en torno a 1 milímetro de diámetro que aparecen de forma espontánea en la región de las mejillas y más frecuentemente en la región de alrededor de los ojos, sobre todo por acá, ¿ok? Los quistes de Milium derivan de los llamados folículos pilosebáceos, es decir, de los poros, por donde salen los pelitos del vello y el sebo, ¿ok? Que es la grasita de la piel. Se piensa que un daño en estos o su obstrucción son la causa de que aparezcan estos pequeños quistes, ¿ok? A veces se obstruyen, entonces salen estos puntitos que son como de grasa y se endurecen. Entonces, usualmente no tienen una salida, o sea, no se forman como un comedón en realidad, y es un poquito complicado retirarlo. Hay varias formas de retirarlo. Se puede hacer con una pequeña aguja, puede ser esa 30G por media pulgada, se pincha el quiste y se extrae, pero cuando está muy duro y muy difícil y no sale, para tratar de no lesionar la piel, lo podemos retirar con nuestro plasma pen. ¿Bien? Estos son los quistes de Milium. Véanlo allí. Más que todo se forman en esa zona, en la región alrededor del ojo. Vamos a hablar acerca de los puntos rubí, que también son unas lesiones benignas que podemos retirar con nuestro plasma pen. Los puntos de rubí, que también se llaman puntos de Campbell-Morgan, miden de entre 1 a 4 milímetros, suelen aparecer sobre todo en el tronco y las extremidades y sobre todo en esta zona, ¿ok? La zona del cuello.
aunque también pueden producirse en la cara. Se dan en adultos con mayor frecuencia a partir de los 50 años, aunque también es posible verlos en personas muy jóvenes. No pican, no causan ninguna sintomatología, no duelen, no molestan, y usualmente los pacientes consultan para retirárselo netamente por problema estético, porque les molesta, no les gusta cómo se ve, pero no causa ningún tipo de molestia en el paciente. La aparición de estos puntos rubí está directamente relacionada con el envejecimiento, por eso es que se ve más que todo en personas de 50 años en adelante. Y la herencia genética también es un factor predisponente para su aparición, aunque hasta el momento no se puede hacer nada para prevenirlos. Estos son los puntos rubí. Son puntitos blancos, perdón, rojos, que se forman, ¿ok? De pequeño tamaño, son muy pequeñitos y no causan ningún tipo de molestia. Las personas se lo retiran por temas estéticos. Eso lo podemos retirar con nuestro plasma pen, haciendo pequeñas quemaduras por encima de la lesión, ¿ok? Luego sale una costrica o una postillita y luego se cae en aproximadamente 7 días. Vamos a hablar acerca del santelasma. Llamamos santelasma a una lesión de color amarillento que aparece en los párpados aquí arriba y está causada por un acúmulo de grasa, de colesterol. Los santomas son lesiones amarillentas pero más abultadas que suelen aparecer en los codos o rodillas y que también se deben al acúmulo de colesterol. O sea, esto se da es por acumulación de colesterol. Son depósitos en realidad de colesterol. Fíjense cómo se ve. Vérmole. Así se ve a nivel en los párpados, ¿ok? Estas lesiones son un poquitico más complicadas de retirar con el plasma pen, ¿ok? Hay que evaluar, fíjense, esa es un área muy delicada, muy sensible. Cuando son así de gran tamaño, lo ideal es que sean retirados por un médico, porque puede haber mucho sangrado, hay que estar pendiente de lo que sería la cicatrización del paciente. Es un poco delicado. Les reitero, el plasma pen genera una quemadura, es como una especie de electrocauterio. No sé si ustedes en algún momento han estado en algún quirófano o algo, pero cuando lo vean su práctica, lo verán. Eso lo que hace es que quema como un cauterizador. Entonces, abordar estas áreas que son tan sensibles, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Sobre todo cuando son de gran tamaño como estas que vemos en la imagen. Y nada, estos son depósitos de colesterol. Pero sí se pudieran retirarse con el Dermapen. Si son pequeñitos, porque esta imagen, bueno, es un poco más explícita, pero a veces se ven más pequeños, se puede retirar muchísimo más fácil, sin ningún problema y con muchísimo menos riesgos de efectos adversos. Vamos a hablar acerca de los siringomas, que también son algunas lesiones benignas que podemos retirar con nuestro plasma pen. Los siringomas son tumores artificiales benignos de origen ductal ecrino. Se caracterizan por la aparición de pequeñas pápulas redondeadas de color piel normal o amarillenta y de consistencia firme, localizadas en los párpados, en la región anterior del cuello, el tronco y el abdomen. Esto se da más que todo por hiperproducción en las glándulas sudoríparas, ¿ok? U obstrucción en las glándulas sudoríparas. Eso es lo que quiere decir que son tumores anexiales benignos de origen ductal ecrino, o sea, que vienen de las glándulas sudoríparas. Y se ven de esta forma. Cuando son tantas, así, hay que evaluar bien el paciente, y cuando el paciente es un fototipo como este, que es un fototipo alto, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado porque hacerle una quemadura muy profunda con el plasma pen se puede traducir en hiperpigmentación, en cicatrices, en manchas, ¿ok? En manchas muy profundas. Entonces hay que sopesar qué es lo ideal para ese tipo de pacientes. Cuando son pocos, cuando hay alguna que otra lesión, pues la retiramos sin ningún problema, ¿ok? Pero siempre hay que hacer una evaluación integral de nuestro paciente y saber si realmente este es el procedimiento ideal para él, ¿ok? Cuidado con eso.
Plasmapen para estrías. El Plasmapen se utiliza para, como les mencioné anteriormente, para algunas lesiones, para cicatrices, para estrías. En este caso, la imagen que ustedes ven debajo, arriba se ven las estrías, aunque se ven claras, y abajo se ve el procedimiento. O sea, este es el post inmediato del procedimiento. Así va a quedar de forma inmediata. Obviamente, obviamente ahí está inflamado. Luego esto va a desinflamar, todas las costillitas van a irse y van a quedar las estrías más claras. Con las estrías hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque básicamente el Plasmapen lo que hace es que aclara más las estrías, sobre todo cuando están muy rojizas o moradas, que todavía no están necróticas, pero se están necrosando ya. Eso es lo que hace que las aclara más. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación integral de nuestro paciente para saber si realmente aplica o no al procedimiento. ¿Por qué? Porque si es un paciente, por ejemplo, fototipo 4 o fototipo 5, que son personas muy morenitas, o sea, personas de piel más oscura, que tienen unas estrías blancas y le hacemos el Plasmapen, ¿qué resultado vamos a lograr? Que se pongan más blancas aún, entonces se le va a notar más, ¿ok? Entonces tenemos que evaluar realmente si ese procedimiento es para ese tipo de paciente, porque todos los procedimientos no son para todos los pacientes. Por ejemplo, esta paciente es un fototipo más claro, parece ser un fototipo 3, más o menos, entonces puede que a ella pues sí le funcione, porque al aclararle no se le va a notar tanto. Pero quizás una persona más oscura, al aclararle mucho la estría, se va a notar muchísimo más. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es empeorar esa situación. Así que hay que hacer una evaluación integral de nuestro paciente para saber quiénes aplican y quiénes no. También tenemos lo que es el Plasmapen para las arrugas. Fíjense, aquí se ve un poquito más cómo se realiza el procedimiento, aunque eso ustedes lo van a ver de una forma más práctica y más esquemática en su práctica. Se realizan pequeños puntos de quemadura, uno al lado del otro y uno encima del otro, en la zona que nosotros queremos trabajar. Fíjense cómo se ve la imagen del medio. Aquí estamos trabajando lo que son las famosas patitas de gallo, que son las arruguitas que se forman alrededor del ojo, ¿ok? Y si se fijan, se observan en esa imagen todos los puntitos que se hacen. ¿Para qué? Para que se produzca una inflamación y los fibroblastos empiecen a producir colágeno y elastina para reparar ese daño. Como consecuencia que vamos a tener una piel más tersa, una piel más bonita, más saludable, ¿ok? Y mejoran muchísimo las líneas de expresión, las arrugas, aunque estén estáticas, pero que no estén tan profundas. Aquí se ve mejor, ¿ok? Cómo se realiza más o menos el procedimiento con el lápiz, con el aparato. Se van realizando los pequeños puntos, uno al lado del otro, por toda la zona que vamos a trabajar. Fíjense, allí se trabajó todo el área periocular, una parte de la región de la frente, la mejilla. Aquí me imagino que era para las arruguitas que llamamos código de barra, ¿okay? Que son esas que se forman aquí. Entonces, esa piel, ¿qué va a hacer? Se va a estirar y no se va a notar tanto esas arruguitas, ¿ok? Lo que quería con esta foto es que vieran cómo se hacen los puntitos. Yo a mis alumnos siempre los pongo a practicar antes de hacerlo en piel humana con una fruta, un limón, una manzana, algo así. Si tienen el equipo, ustedes lo pueden hacer. Agarran un limoncito y para que practiquen y sientan la profundidad, sientan la intensidad. El equipo viene por intensidades, ¿ok? Y también tiene varias agujitas. Tiene unas agujitas finas y unas gruesas. Las gruesas se utilizan más que todo para áreas más grandes del cuerpo y las finas para áreas más pequeñas, como por ejemplo el párpado superior, la ojera, ese tipo de zonas. La agujita grande yo la utilizo más que todo es para verrugas muy grandes, etc. Y él viene con intensidades. Por ejemplo, el que yo tengo tiene 9 intensidades, siendo 1 la intensidad más baja y 9 la intensidad más alta.
¿Qué quiere decir la intensidad más alta? Que la quemadura va a ser más profunda, ¿ok? En zonas como por ejemplo la cara, como esta imagen que se ve aquí, no se utilizan jamás intensidades tan fuertes. Se utiliza una intensidad de aproximadamente 6. De todas formas, eso ustedes lo van a ver muchísimo mejor en su práctica cuando tengan el dispositivo en mano. La blefaroplastia no quirúrgica, la famosa blefaroplastia no quirúrgica, que es un procedimiento que se realiza para tratar el exceso de piel en el párpado superior, ¿ok? Y también en la ojera, cuando se forman bolsas y ese tejido cae, es para el exceso de piel, ¿bien? Hay párpados que están muy caídos y que son netamente quirúrgicos, así que esto se hace para caídas leves, ¿bien? Para prevenir que caiga muchísimo más. Pero en caídas muy pronunciadas, eso debe ser quirúrgico, así que hay que hacer una buena evaluación. Se hacen los mismos punticos que ustedes ya vieron en la imagen anterior y que están viendo aquí a nivel de lo que sería el párpado superior, ¿ok? Se hacen todos los puntitos que abarque toda la zona donde está el tejido caído. Eso, atención con la blefaroplastia. Es un tratamiento delicado. El paciente se va a inflamar mucho, muchísimo. Al día siguiente el paciente va a estar súper inflamado, ¿ok? Es normal. Esto se los digo porque probablemente el paciente los va a llamar al día siguiente, estoy hinchado, estoy inflamado, eso es normal, ¿ok? Se va a inflamar, luego a los 7 días aproximadamente se le van a caer las costricas o las costillitas que se le forman por las puntadas, que es parte de la cicatrización normal, ¿ok? En aproximadamente 7 días se le caen y se va a ver la zona un poco más oscura de lo normal. Pero luego, en aproximadamente un mes, se va unificando el color del párpado de lo que quedó con el color o el tono de la piel del paciente. Esto es importante que ustedes lo sepan para que se lo expliquen al paciente y para que sea una información que esté presente en el consentimiento informado. Porque el párpado, o sea, la piel del párpado, de la ojera, de toda esa zona periocular, es una piel muy sensible, es una piel muy fina, muy delgada, ¿ok? Y que por cualquier cosita se puede inflamar mucho. Entonces el paciente tiene que saber que no puede llevar sol, que va a estar inflamado, que no se puede estar lavando la cara, que no se puede maquillar, en el caso de las chicas, por lo menos por una semana, hasta que las costillitas caigan. Todo eso es importante. No necesita un reposo de que va a estar en casa 15 días, una semana, no es necesario, pero sí se tiene que cuidar el área que se está tratando, sobre todo esa área que es tan delicada y que es tan expuesta, porque imagínense, es el área de la cara. La única forma de taparlo sería con unos lentes, que no es lo mismo si nos tratamos unas estrías o si nos tratamos una flacidez a nivel abdominal, que podemos tapar y proteger, mejor dicho, de una forma más óptima, ¿ok? Así que atención con esto. El paciente se inflama mucho, se inflama muchísimo. Así que eso lo tengan, para que lo tengan en cuenta y pues se lo comuniquen al paciente y lo coloquen en el consentimiento informado. ¿Qué no es normal? Fiebre, ¿ok? Sobreinfecciones en el área, presencia de bacterias, pus, ningún tipo de contenido purulento, líquido, nada de eso es normal. Que le pique, que le duela por muchos días, eso no es normal. Pero que se inflame, que le salga un pequeño hematoma, eso sí puede ser normal, para que lo tengan en cuenta. De todas formas, el seguimiento del paciente inmediatamente de realizado el procedimiento, y me refiero inmediatamente al día siguiente y al otro día y al otro día, es indispensable. Hay que estar pendiente de ese paciente. Fíjense, así se ve de una forma más precisa, ¿ok? Esas son las pequeñas quemaduras que van a hacer que se contraigan la piel y entonces que se elimine ese exceso de piel en el párpado. Se realiza, fíjense, la punta del equipo, que era lo que le decía que es como una agujita,
Fíjense cómo genera ese flash, ¿ok? De plasma, que es como una pequeña quemadura, y cómo se va realizando en todo lo que es el párpado o toda la zona donde está el tejido un poco caído. Bien, allí va a salir unas costritas y se va a caer luego de. Es importante tratar de no hacer los puntos. Yo no les voy a decir, ay, tienen que hacer los puntos de 1 milímetro al lado del otro, o sea, porque ustedes no lo van a estar midiendo, no es cierto, pero sí tienen que tratar de que los puntos estén un poco separados uno del otro, para que no se unan, para que si el paciente se rasque, no se unan esos puntos, no se rompa esa piel y eso no pueda generar más adelante una cicatriz o una hiperpigmentación, ¿ok? Aunque si ustedes no lo hacen tan profundo, pues no va a pasar nada importante allí, nada mal. Quiero hablarles acerca de un tema que es súper importante porque no todas las lesiones que observamos en la piel se deben retirar con el plasma pen. No es que el paciente vino, tengo un lunar que es feo, que tiene pelo, que me pica, que me molesta, que me lo quiero quitar, quítamelo. No, ¿ok? Porque hay lesiones de la piel que pueden ser cancerígenas. Y si nosotros sospechamos de alguna lesión de la piel de algún paciente, nuestro deber ético y profesional, ¿cuál es? Referirlo al dermatólogo. ¿Para qué? Para que lleve el tratamiento adecuado. Si nosotros nos encontramos con un lunar que al paciente no le gusta, le molesta y se lo quiere retirar, y se lo retiramos y resulta ser cáncer de piel, le vamos a generar un daño al paciente, no por habérselo retirado, porque como quiera se lo van a retirar, sino porque el paciente no va a recibir de forma inmediata el tratamiento adecuado. Y el cáncer de piel es uno de los cánceres más agresivos que existen, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos alguna lesión que pueda ser sugestiva de melanoma o de cáncer de piel, nuestro deber es decirle al paciente, mira, no, vamos a mandarte a un dermatólogo sin alarmarlo para que le haga una biopsia a esa lesión que tú tienes y tú puedas tener tu tratamiento adecuado, porque sabemos que luego de retirarlo hay una serie de medicamentos que el paciente debe tener, un protocolo que debe llevar, que si quimioterapias, que si radioterapias. Entonces, si simplemente se lo retiramos y lo dejamos hasta allí, el paciente no va a estar recibiendo el tratamiento adecuado. Así que ojo aquí, porque veo con preocupación cómo están quitando con el plasma pen cualquier lesión que el paciente les diga sin saber el daño que podemos estar causando. Por eso les estoy explicando con fotos, ¿ok? Bueno, que esto les va a quedar allí en la plataforma para que ustedes sepan diferenciar una lesión de otra, ¿ok? Por eso les puse bastantes fotos para que vean. ¿Qué es el melanoma? El melanoma es una forma rara del cáncer de piel, es muy agresivo. En comparación con otros tipos de cáncer de piel es más probable que invada y destruya todos los tejidos circundantes o cercanos y que se disemine por otras partes del cuerpo, sobre todo para el hueso. Si el melanoma empieza en la piel, se llama melanoma cutáneo. Tenemos lo que es el ABCDE del melanoma, ¿ok? Que es un cuadrito que nos permite determinar si esa lesión, si ese lunar que el paciente nos está indicando que le molesta puede ser sugestivo de cáncer de piel o no, ¿ok? Esto es súper importante que ustedes lo lean, lo busquen, se lo aprendan, guarden la imagen y la tengan en su celular para que cada vez que un paciente les llegue con alguna lesión tipo lunar que les moleste y que les diga el paciente que quiere retirárselo, ustedes le hagan este test, que es el test del ABCDE, ¿ok? Y ustedes decidirán si le retiran la lesión o si, por el contrario, lo remiten al médico especialista, que sería el dermatólogo en este caso. ¿Qué significa la asimetría? O sea, vemos un lunar totalmente asimétrico. La B, bordes irregulares. O sea, el lunar no es redondito, ¿ok? Sino que tiene bordes irregulares, como lo vemos en la imagen. C, cambios de color. El lunar tiene un color muy oscuro en una zona y muy claro en otra. Por ejemplo, o empezó siendo un lunar muy oscuro y ahora es un lunar muy claro, o viceversa, que hayan cambios de color.
de diámetro, o sea, que el lunar mida más de 0.6 centímetros. Allí nosotros tenemos que pensar en que puede ser un cáncer de piel. Y la evolución, ¿cómo ha evolucionado ese lunar? Ese lunar apareció hace 3 meses y era muy chiquitico y creció muy rápido y ahora me pica, ahora me duele, ¿ok? En muy poco tiempo ha cambiado mucho. Esa es la evolución. Entonces les repito, A, asimetría, un lunar asimétrico. B, los bordes irregulares. C, cambios de color. D, diámetro mayor a 0.6 centímetros. Y la E, evolución. ¿Cómo ha evolucionado ese lunar? ¿Ok? A todas las lesiones de la piel que usted vea en un paciente, porque nosotros, ustedes a nivel de auxiliares, van a ver muchísimas, van a hacer muchísimos tratamientos a nivel cutáneo, así que cualquier lesión de la piel que ustedes observen extraña, que sea un lunar, que sea raro, que esté enrojecido, háganle el test del ABCDE. Evalúen ese lunar. Ah, ese lunar es asimétrico o es simétrico. ¿Cómo tiene los bordes? ¿Cómo es el color? Y le preguntan al paciente, ¿ha tenido cambios de color ese lunar? ¿Cuánto mide? Lo miden con una cinta, ¿ok? ¿Cómo ha evolucionado últimamente? ¿Te creció muy rápido en muy poco tiempo? Hagan todo ese test y toda esa evaluación, que créanme que le pueden salvar la vida del paciente y no se pongan a estar retirando cualquier lesión que ustedes observen por allí. El plasmapen es un tratamiento muy bonito, con unos resultados maravillosos, pero hay que saberlo realizar, ¿ok? Hay que tener mucha responsabilidad. Hay que hacer un examen físico excepcional para tratar de hacer un buen diagnóstico y como consecuencia un buen tratamiento. ¿Bien? Esta clase es bien didáctica, es bien rapidita, ya culminamos con la parte teórica, ya lo que le quedaría a ustedes sería la parte práctica en el consultorio con sus respectivos doctores, ¿ok? Y bueno, nada, vamos a hacer la apertura de las preguntas y las respuestas.